Veamos ahora la solución de problemas empleando el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. Debemos entender la naturaleza del problema para ver cuál de los dos procesos es el que vamos a utilizar. Veamos el primer ejemplo. Dice, 3 anuncios luminosos se encienden en diferentes intervalos de tiempo. El primero, cada 4 segundos. Vamos anotando. Cada 4 segundos. El segundo, cada 10 segundos. Y el tercero, cada 12 segundos. Cada 12 segundos. Si en este momento se encuentran en operación, la pregunta es, ¿cuántas veces coinciden encendidos al mismo tiempo en los siguientes 4 minutos? Ahora, debemos de tener cuidado en dos cosas. La pregunta nos dice o nos las plantean en minutos y los datos nos los ponen en segundos. Entonces, al final, debemos tener cuidado en el resultado que demos. Otro detalle importante es que debemos ver la naturaleza de este problema, porque los anuncios luminosos pueden coincidir encendidos, pensando en esta pregunta, cada 2 minutos, por ejemplo. Cada 2 minutos pueden coincidir los 3 anuncios que se enciendan al mismo tiempo. Y entonces cada 2 minutos, pues puede ser muchísimo tiempo los que estén encendidos. Por lo tanto, la naturaleza del problema me está indicando que debo de ocupar el mínimo común múltiplo. Teniendo ya los números que intervienen, realizamos el proceso anterior, factorizando en sus factores primos. Mitad, si tienen, mitad de 4, 2, mitad de 10, 5, mitad de 12, 6. Recordemos que el mínimo común múltiplo, si al menos uno de ellos tiene mitad, se continúa. Mitad de 2, 1, mitad de 5 no tiene, baja al siguiente renglón. Mitad de 6, 3, ya no tiene ninguna mitad, por lo tanto ahora el siguiente sería tercera. El 1 ya lo logramos, el 5 baja porque no tiene división exacta entre 3, y 3 entre 3 es 1. Finalmente, tiene quinta. 1 ya lo logramos, 5 entre 5 es 1, y el 1 ya está. Recordemos que al final debemos tener 1, 1 y 1. Por lo tanto, ahora el mínimo común múltiplo sería el producto de estos números que nos quedan a la derecha. Multiplicamos 5 por 3 serían 15. 15 por 2 serían 30. Y 30 por 2 serían 60. Pero 60 segundos. 60 segundos. Como nos están preguntando en minutos, entonces debo de hacer la conversión. Y aquí nos queda muy fácil, porque 60 segundos es exactamente 1 minuto. Es decir, que los anuncios luminosos están coincidiendo a cada minuto, o en cada minuto están coincidiendo. La pregunta que nos hacen ahora es, ¿cuántas veces coinciden encendidos al mismo tiempo en los siguientes 4 minutos? Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta serían 4 veces. Esa sería la solución a este problema. Vemos el siguiente problema ahora. Dice, Elena tiene cubos de 12, 16 y 18 milímetros. Ella desea hacer
3 torres, una con cada tipo de cubo. Las 3 torres deben ser lo más pequeñas posible, pero también deben compartir la misma altura. La pregunta es, ¿qué altura en milímetros deberán tener las torres? Lo mismo que veíamos en el problema anterior, la naturaleza de este problema pues nos está indicando que debemos ocupar mínimo común múltiplo. ¿Por qué razón? Porque esas 3 torres pueden tener diferentes alturas y los cubos, pues no importa la cantidad de cubos que tengamos porque se pueden prolongar. No nos dicen cuántos cubos tenemos, simplemente nos dice tiene cubos de esta medida. Por lo tanto, debemos de emplear el mínimo común múltiplo. Anotamos entonces los números que nos están indicando 12, 16 y 18. Por lo tanto, vamos a obtener el mínimo común múltiplo de estos 3 números. Mitad de 12, 6, de 16, 8, de 18 sería 9. Todavía alguno tiene mitad. Mitad de 6, 3, mitad de 8, 4, mitad de 9 no tiene mitad exacta. Continuamos, ya sabemos que el mínimo común múltiplo es que por lo menos uno de ellos tenga mitad. Continuamos. El 3 no tiene, baja, mitad de 4 sería 2 y mitad de 9 no tiene. Todavía el 2 tiene mitad. Entonces el 3 baja, mitad de 2, 1 y el 9 baja. Ahora sí, ninguno de ellos tiene mitad. Pasamos al 3. 3 entre 3, 1. El 1 ya está aquí. Y 9 entre 3 sería a 3. Y finalmente, tercera. El 1 ya está, el 1 ya está. Y 3 entre 3 sería 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Aquí sería, multiplicando todos los números 2, 16. Y 3 por 3, 9. Finalmente, 16 por 9. 9 por 6, 54. Llevamos 5, 9 por 1, 9 y 5 sería 14. El mínimo común múltiplo sería 144 milímetros. Ahora tenemos problemas que vamos a resolver con el máximo común divisor. El primer ejemplo dice, a un herrero se le encargó dividir 3 vigas de metal de 45, 60 y 90 metros respectivamente. Si se desea que todos los tramos sean del mismo tamaño y no sobre material, la pregunta es, ¿qué longitud deberá tener cada uno de los cortes? Entonces, aquí la naturaleza de este problema nos está hablando ya de dividir. Por lo tanto, vamos a obtener el máximo común divisor de 45, 60 y 90 metros. Recordemos que el proceso del máximo común divisor es que los 3 números que intervienen, no 2, los que tengamos en cuestión, deben tener el mismo divisor. 90 y 60 tienen mitad, pero 45 no lo tiene. Entonces vemos que 45, 60 y 90, los 3 sí se pueden dividir entre
3. 45 entre 3 nos quedaría 15. 60 entre 3 me quedaría 20. Y 90 entre 3 nos quedarían prácticamente 30. Ahora vemos que el 15, el 20 y el 30, los tres ya no se pueden dividir entre el 3. Pero nos damos cuenta que 15, 20 y 30 sí se pueden dividir los tres números entre 5. Por lo tanto, 15 entre 5 me quedaría a 3. 20 entre 5 me quedaría 4. Y 30 entre 5 me quedaría 6. Luego entonces, el máximo común divisor sería únicamente 5 por 3. Sería 15. Es decir, dice qué longitud deberá tener cada uno de los cortes. La longitud debe de tener 15 metros. 15 metros, y de esa forma estamos viendo que la viga de 45 metros tendríamos 3 tramos, exactamente 3 tramos de 15 metros. La viga de 60 metros tendríamos 4 tramos, y esos 4 tramos también miden exactamente 15 metros. Y la viga de 90 metros nos saldrían 6 tramos, cada uno de 15 metros. Es decir, no estamos desperdiciando, no nos está sobrando ningún pedazo de ninguna viga, y exactamente cada uno de los tramos estamos viendo que van a medir 15 metros. El siguiente problema dice: en una bodega hay contenedores. En uno hay 198 litros de jugo de naranja y en el otro hay 144 litros de jugo de piña. Para su transporte se requiere guardar el jugo en el menor número de envases iguales. Y la pregunta es: ¿cuál debe ser la capacidad máxima de estos envases para que no sobre jugo? Entonces, la naturaleza del problema nos está diciendo de guardar, de dividir exactamente esa cantidad de litros de jugo en diferentes tipos de envases. La pregunta es: ¿cuál debe ser esa capacidad máxima de esos envases para que no sobre jugo? Entonces, el proceso sería máximo común divisor de 198 y 144. Ahora solamente intervienen dos cantidades, 198 y 144. Vemos que los dos números se pueden dividir exactamente entre el 2. 198 entre 2 nos queda exactamente 99. Y 144 entre 2 nos queda 72. Ahora, 72 se puede dividir entre 2, pero 99 ya no da una división exacta. Vemos que el 99 se puede dividir exactamente entre 3 y 72 también se puede dividir entre 3. ¿Cómo nos damos cuenta a veces de esa división? Porque la suma de sus números es un divisor entre 3. Por ejemplo, 9 más 9, 18, y si todavía les queda duda, el 18, 1 y 8, 9, y 9 se puede dividir entre 3.
72 igual, la suma de 7 y 2 son 9, es decir, que se puede dividir entre 3. De esa forma nos damos cuenta de los divisores. Por lo tanto, ambos números se pueden dividir entre 3. 99 entre 3 nos queda exactamente 33. Y 72 entre 3 nos queda 24. Vemos que 33 sí es divisible entre 3 y 24 también es divisible entre 3. 33 entre 3 me quedaría 11 y 24 entre 3 nos quedaría 8. Por lo tanto, ahora el máximo común divisor sería 3 por 3, 9, y 9 por 2 serían 18 litros. Es decir, los envases serían de 18 litros. Esa sería la respuesta a la pregunta. Dice, ¿cuál debe ser la capacidad máxima de estos envases? La capacidad máxima de estos envases sería de 18 litros. De esa manera estamos resolviendo el problema.